A continuación vamos a ver las definiciones de estado y de proceso. Entendemos por estado la condición de un sistema definida por el subconjunto de sus propiedades. Como veremos un poquito más adelante, cuando avancemos un poco más en la asignatura, para definir el estado de una determinada sustancia basta con conocer un número determinado de propiedades. No es necesario conocer todas, sino solo algunas de ellas. Conociendo algunas de ellas, tenemos fijado el estado de esa determinada sustancia y podremos calcular todas las demás propiedades que necesitemos a través de una serie de relaciones entre propiedades. Ya adelantamos que para el caso más sencillo, como va a ser una sustancia pura con una única fase, como por ejemplo puede ser el aire atmosférico, si conocemos solo dos propiedades del aire, como pueden ser típicamente presión y temperatura, ya tengo fijado el estado de ese aire. Si tengo fijado el estado de ese aire, con solo conocer temperatura y presión, veremos que puedo calcular cualquier otra propiedad: densidad, volumen específico, la energía interna, la entalpía, etc. También, con esa misma sustancia de aire, si tengo fijadas presión y temperatura, en cualquier otro sitio, si quieren reproducir las condiciones de ese aire, solo con que fijen esas dos propiedades y sean las mismas que tenemos nosotros, esas dos masas de aire, aunque estén en sitios diferentes, estarán en las mismas condiciones y en el mismo estado, porque solo hace falta fijar un número determinado de esas propiedades. Bien, los estados pueden ser estacionarios cuando esas condiciones que definen el estado no varían, no cambian con el tiempo, son siempre las mismas. Además, si estamos en estado estacionario, diremos que estamos en equilibrio termodinámico si nos encontramos en equilibrio térmico, mecánico, químico y de fases. Equilibrio térmico lo tenemos cuando tengo la misma temperatura en el sistema que en el entorno. Habitualmente, por ejemplo, en el interior de una vivienda en invierno, pues si tenemos calefacción, la temperatura será en torno a 20-22 grados y en el exterior puede tener 5 grados centígrados. Ahí tenemos un desequilibrio térmico. Aunque en el interior tengamos un termostato que mantiene la temperatura constante, sea un estado estacionario, pero no estamos en equilibrio térmico con el entorno. Equilibrio mecánico, pues en este caso se alcanzaría cuando la presión atmosférica exterior sea la misma presión que tenemos en el interior de la vivienda. Equilibrio químico y de fases, no vamos a entrar muy en detalle en ello, sobre todo en equilibrio químico, no vamos a entrar mucho en esta asignatura. Y el equilibrio de fases, pues a continuación hablaremos un poco más adelante de los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, y veremos en qué condiciones podemos tener equilibrio de 2 o incluso 3 fases en equilibrio, en las mismas condiciones de presión y temperatura. El estado transitorio es aquel en el que las condiciones sí varían con el tiempo. A la variación de un proceso, de un sistema desde un estado inicial a otro final, pues lo llamamos proceso. Y ese proceso puede ser un proceso que se le llama cuasiestático de cuasiequilibrio si todos los estados intermedios, desde el estado inicial hasta el estado final, son una sucesión de estados de equilibrio. Además, diremos que un proceso es un ciclo si el estado inicial y el estado final pues son el mismo, coinciden. A continuación vamos a ver un sencillo ejemplo para explicar los procesos cuasiestáticos o de cuasiequilibrio. Para ello vamos a imaginar el sistema de un depósito que en la parte superior pues tenemos un cierre que en principio puede deslizar libremente hacia arriba o hacia abajo sin rozamiento. Y en el interior tenemos una determinada masa de aire. Y vamos a querer comprimir esa masa de aire desplazando ese cierre hacia abajo. Si lo quiero hacer como una sucesión de estados de equilibrio en un proceso cuasiestático, lo podemos hacer si los cambios de presión y de volumen que vamos haciendo en el aire lo vamos haciendo muy lentamente. Hacemos cambios infinitesimales. Para ello, imaginar que añadimos una pequeña masa de 1 gramo, por ejemplo. Con lo cual, al añadir esa masa, generamos una muy pequeña sobrepresión que hará un desplazamiento muy pequeño en el cierre superior.
y una pequeña disminución del volumen y una ligera aumento de la presión en el interior. Pero esos cambios de presión, de volumen, de temperatura son tan pequeños que enseguida todo el volumen que tengo de aire, toda la masa, se adapta a esos cambios y todas las propiedades internas intensivas como presión, densidad, temperatura son uniformes en todo el volumen de control. Si quiero seguir disminuyendo el volumen, puedo añadir otra masa, otra, y así teóricamente pues puedo ir añadiendo todas las que yo quiera. Cada vez que añado uno a una pequeña masa, hacemos una pequeña disminución del volumen, todas las que queramos hasta llegar a la posición final. Característica de un proceso cuasi estático, como el que tenemos aquí. O de cuasi equilibrio, que todos los estados intermedios que tengo desde el estado inicial hasta el estado final son estados de equilibrio. Y todas las propiedades internas intensivas, presión, densidad, temperatura, etcétera, son uniformes en toda la masa de aire en todos los estados intermedios. Eso es lo importante, porque en el estado inicial y en el estado final, una vez que tenemos parado el cierre superior, se alcanza seguramente el equilibrio termodinámico. Pero lo importante es que sean los estados intermedios los estados de equilibrio. De esa manera tendremos un proceso cuasi estático. En contraposición al proceso cuasi estático, pues tendríamos un proceso que podríamos llamarlo pues, el proceso normal, que no es una sucesión de equilibrio. Y es el proceso normal en que si yo quiero comprimir esa masa de aire, desplazamos aplicando una fuerza de manera rápida o de manera brusca y desplazamos el pistón desde la misma posición inicial a la misma posición final. Aquí, en los diferentes estados intermedios que tengamos, no hay equilibrio en los diferentes estados intermedios, sí en el estado inicial y en el estado final, pero no en los estados intermedios, porque hemos aplicado una fuerza brusca, las variaciones de presión y de volumen que provocamos son muy grandes y las moléculas de aire que están más cerca del pistón sufrirán unas presiones mucho más grandes que las que están más alejadas, con lo cual la presión, temperatura, densidad en general, todas las propiedades internas intensivas en la masa de aire no serán uniformes en todo ese volumen. Características comunes de los procesos cuasi estáticos o de cuasi equilibrio, como iremos viendo a lo largo de la asignatura, pues veremos bastante más adelante, cuando avancemos un poco más, que el trabajo normalmente que tenemos que hacer para comprimir ese gas, si es un proceso cuasi estático, es un trabajo mínimo. En contra tengo que el tiempo grande. Nos vamos a tiempos, mejor dicho, largos. Necesito mucho tiempo para comprimir el aire. El trabajo que tengo que aportar es mínimo. Eso, por un lado, es positivo, pero si lo quiero llevar a la realidad, tardaría muchísimo tiempo en comprimir ese gas, ese aire. Con lo cual, en la práctica, los procesos cuasi estáticos pues no son muy viables en la práctica porque implican unas grandes cantidades de tiempo. En contraposición a esos procesos cuasi estáticos estarían el proceso normal o más rápido que hemos dibujado a la derecha, donde aquí el trabajo que tengo que aportar, vamos a llamarlo un trabajo grande, es mayor que el trabajo mínimo teórico, pero en contra el tiempo que tardamos en comprimir ese gas es menor que en el caso anterior. Con lo cual en la realidad pues hay que buscar al final un equilibrio entre aproximarnos a ese trabajo mínimo, pero hacerlo en unos tiempos razonables. Esto pues lo iremos viendo a lo largo de la asignatura.
Algunos tipos de procesos. Normalmente la mayoría de los procesos siempre hay alguna magnitud que es nula o alguna propiedad que permanece constante y que nos va a ayudar a dibujar esos procesos y a resolver los problemas. Proceso adiabático. Diremos que un proceso es adiabático cuando no hay transferencia de calor. El calor intercambiado es cero. Proceso isotermo, cuando la temperatura permanece constante en el proceso. Proceso isocórico, cuando el volumen no cambia. Proceso isóbaro, cuando la presión es constante. Proceso isoentálpico. Todavía no hemos definido la entalpía, pero será una propiedad que definamos a continuación y que, como veremos, la vamos a llamar con la letra I mayúscula. Si esa propiedad no varía, la entalpía es constante, tenemos un proceso isoentálpico. La entropía, que también definimos ahora, pues si la entropía no cambia o no varía en un proceso, diremos que es un proceso isoentrópico. La entropía, como veremos, la vamos a llamar con la letra S mayúscula. Y por último vamos a ver las diferencias entre fase y sustancia pura. ¿Qué entendemos por una fase? Pues a una cantidad de materia homogénea en toda su extensión, tanto en su composición química como en su estructura física. Esto es importante, ¿de acuerdo? No solo en la composición química, sino que también tenemos que tener en cuenta la estructura física. Porque una sustancia pura es la cantidad de materia con una composición química uniforme e invariable. Y volvemos a recalcar la diferencia con fase, que tenemos que tener una estructura física común. Con unos sencillos ejemplos lo vamos a ver claramente. Por ejemplo, una mezcla de hielo, un cubito de hielo sólido y agua líquida. ¿Cuántas fases y sustancias puras tenemos aquí? Bien, sustancias puras, tanto el hielo como el agua líquida, es H2O. Es una única sustancia pura. Sin embargo, tenemos dos estructuras físicas diferentes. El hielo es sólido, el agua es líquida, con lo cual tengo dos fases, tengo dos estructuras físicas diferentes, aunque una única sustancia pura. El aire. El aire es un gas con una composición química uniforme, pues para nosotros es simplemente una fase y una sustancia pura. Ahora veremos qué pasa si mezclamos aceite y agua líquida. Los dos son líquidos, ¿de acuerdo? Pero aunque sean líquidos, la estructura física del aceite y del agua es muy diferente. Son dos líquidos inmiscibles. Tienen viscosidades muy diferentes, texturas muy diferentes, ¿vale? Y obviamente la composición química también es distinta, ¿vale? En este caso tengo dos fases y dos sustancias puras porque son dos líquidos que son inmiscibles. Si se pudieran mezclar homogéneamente, al final tendríamos una única fase, pero en este caso si intentamos mezclar agua y aceite, no lo vamos a poder hacer y quedan dos fases físicamente separadas, con lo cual tenemos dos fases y dos sustancias puras.